desarrollar la enfermedad, fase en la que se cumplen una de las condiciones previas para el inicio posterior, la fase de inicio, marcada por la presencia ya de autoinmunidad, pero precede al fenotipo de síntomas del diagnóstico, y la fase de propagación en la que va a haber una marcada autoinmunidad y el daño tisular. Las vías efectoras causan daño y proporcionan antígenos para impulsar la respuesta inmunitaria en curso. Entonces tenemos la predisposición, algunas señales HLA y lo que se va a ir provocando que perdamos la tolerancia a nuestras mismas células. Entonces, alteración de los linfocitos T reguladores, la inducción de la tolerancia, el inicio, concentración ya de autoantígenos por encima del umbral, de estructura no tolerada, y la propagación, adquisición de propiedades adyuvantes por autoantígenos específicos, ¿no? Entonces, esto está en equilibrio, ¿no? Tanto en nuestro sistema inmunológico, tanto las células efectoras como las células reguladoras, para que tengamos una homeostasis perfecta. Y cuando hay desequilibrio va a haber una sensibilización a favor de las células efectoras, ¿no? Desequilibrio, mayor tolerancia y muchas de las enfermedades autoinmunes. Algunas van a ser órgano específicas, que ya conocen muchas de ustedes estas, o por lo menos las han escuchado mencionar. Y la anterior semana veíamos las que son ampollosas, dentro del cual estaba el pénfigo, ¿no? Y no órganos específicas, que tenemos las formas sistémicas, como el lupus eritematoso, dermatomiositis, esclerodermia, enfermedad mixta del tejido conectivo y vasculitis, ¿no? Entonces, 3 fases en la fisiopatogenia: la falla en la regulación de las células autorreactivas, expansión en síntesis de autoanticuerpos, y la fase 3, daño a órganos y manifestaciones clínicas. Entonces, la fase 1, falla en la regulación de las células autorreactivas. Van a haber factores genéticos, ambientales y hormonales que tengan relación con esto. Tolerancia a los antígenos propios, que es algo muy fundamental en el sistema inmunitario normal. No tolerar lo propio lleva a la autoinmunidad. Y obviamente que tenemos que empezar a tener autoantígenos, o sea, donde ataque el sistema inmunológico. Y esto nos va a dar las enfermedades autoinmunes. Entonces vamos a tener 2 lugares para la tolerancia central y la tolerancia periférica, donde van a aprender los linfocitos, como para decirles de forma sencilla, estudiar qué es lo que tienen que atacar y qué cosas no tienen que atacar, ¿no? Entonces ya comienzan en los órganos primarios, por ejemplo, en el timo, los linfocitos T. Los linfocitos que reconocen antígenos propios mueren o son inactivados, como vemos acá. Tolerancia central, de elección de los linfocitos que reconocen autoantígenos. La tolerancia frente a lo propio puede inducirse en linfocitos autorreactivos inmaduros o en órganos linfáticos, en la tolerancia central, o en linfocitos maduros en las zonas periféricas, que van a ser la tolerancia periférica, donde van a reconocer y va a haber elección o anergia de linfocitos que reconocen autoantígenos en tejidos periféricos. Entonces, hay las 2 formas de que tengamos la tolerancia a nivel inmunológico, ¿no? Entonces, central y la periférica, ¿no? Entonces, la tolerancia central, durante la fase de maduración de los linfocitos, en la que el encuentro con el antígeno llega a la muerte celular o a la sustitución del receptor para el antígeno autorreactivo. Ya sabemos dónde va a ser los linfocitos T en el timo. Entonces, el linfocito T que esté en maduración reconoce antígenos, con avidez alta son eliminados, y los que los reconoce pero no con tanta avidez son los que van a ir sobreviviendo, ¿no? Y algunos de estos supervivientes que reconocen con avidez alta se van a formar en células T, en linfocitos T reguladores, ¿no? Esto va a ser lo que llamamos la selección negativa. Entonces, algunos no se eliminan, se diferencian en linfocitos T reguladores frente a estos autoantígenos. Entonces, los antígenos de tejidos periféricos se expresan en células epiteliales medulares tímicas bajo el control de una proteína, que está de acá, que se llama aire, que es un regulador inmunitario. Hay un tipo de enfermedad de los errores innatos de la inmunidad en la que este aire no funciona bien. Entonces tenemos una enfermedad autoinmune que se llama síndrome
por endocrino autoinmunitario, en la que vamos a encontrar vitiligo, candidiasis y diversa autoinmunidad contra algunos órganos del sistema endocrino, ¿no? La tolerancia periférica, aquí ya maduraron en el timo, los linfocitos van a reconocer estos antígenos propios a nivel de los linfáticos y mueren por apoptosis o son incapaces de activarse. Muchos de los linfocitos T reguladores que se habían formado en el timo suprimen estos linfocitos frente a antígenos propios. Estos antígenos propios secuestrados e ignorados y no van a tener estos antígenos sin señales coestimuladoras, ¿no? Entonces, anergia, la tolerancia periférica va a ser por anergia, falta de respuesta, supresión por linfocitos T reguladores y finalmente también por eliminación y muerte. Entonces, tenemos las tres formas, ¿no? Anergia, supresión por linfocitos T reguladores y la eliminación, que va a ser la muerte celular. Entonces, tenemos la tolerancia central, igual por apoptosis, cambio del receptor, y ya van a empezar a aparecer los linfocitos T reguladores. Y aquí, como vemos en la tolerancia periférica por anergia, por apoptosis o por supresión del linfocito T regulador que maduró aquí en el timo. Los linfocitos B va a ser muy parecido a la tolerancia central. Acuérdense que esto va a ser a nivel de la médula ósea. Entonces también va a ser necesario esto. Y acordemos dónde van a actuar más los linfocitos T. Antígenos que no son independientes del timo, como los polisacáridos y los linfocitos y los lípidos, perdón. También en la evitación de los anticuerpos, antígenos proteicos. Entonces, la tolerancia central es la edición del receptor, eliminación y también por anergia. Denme un segundito, por favor. Perdón. Entonces, estos linfocitos B maduros que reconocen antígenos propios pierden su capacidad de respuesta o morir por apoptosis. Entonces, igual va a ser por anergia, eliminación, receptor de los señales de los receptores inhibidores, ¿no? Va a ser muy parecido a lo que habíamos visto en los linfocitos T. Entonces, estos factores contribuyen al desarrollo de la autoinmunidad. Van a ser entonces la propensión génica, que las personas tengamos alguna o las personas tengan algún factor que les predisponga a desarrollar esto, factores ambientales y muchos de estos van a ser factores infecciosos que van a provocar finalmente que se desencadene esta autoinmunidad, ¿no? Entonces, estas enfermedades autoinmunes van a ser específicas de órganos dependiendo de los autoantígenos o van a ser anticuerpos específicos a nivel sistémico como en el lupus, ¿no? Varios mecanismos van a ser responsables de la lesión tisular finalmente, ya sea por inmunocomplejos, autoanticuerpos o por los mismos linfocitos T autorreactivos, ¿no? Entonces, estas enfermedades son crónicas, progresivas, se van perpetuando a sí mismas, van a haber los antígenos propios persistentes, los mecanismos de amplificación que perpetúan las respuestas, que van a dañar los tejidos, con liberación de otros antígenos. Entonces, se va liberando constantemente nuevos antígenos y se va propagando constantemente, o se va, no propagando, se va manteniendo la respuesta autoinmune, ¿no? Entonces, las anomalías que conducen a la autoinmunidad, que tengamos una tolerancia o regulación defectuosa, los mecanismos a nivel tanto central como periférico tuviesen alguna falla, presentación anómala de los propios antígenos, inflamación con una respuesta innata inicial y también múltiples polimorfismos génicos que contribuyen a la propensión de estas enfermedades que van a actuar con los factores genéticos que van a finalmente provocar la enfermedad, ¿no? Entonces, los genes más fuertes asociados al complejo mayor de histocompatibilidad, los HLA-D+, que ya los conocemos mucho como el HLA-B27, los HLA-DR-DQ, y van a ser muchos de estos tipos. Esto no es práctico ni necesario que se los aprendan. Entonces van a haber diferentes polimorfismos a diferentes HLAs.
Entonces, que van a haber también genes que influyen en el mantenimiento de la tolerancia, como el gen aire que habíamos comentado, el CTLA4, fosfatligando, el FOXP3, y las infecciones, ¿no? Las infecciones víricas y bacterianas, que van a provocar el desarrollo y la exacerbación de la autoinmunidad. Tanto puede ser la activación por vecindad, el mimetismo molecular, los cambios en la microbioma intestinal o cutánea, la radiación ultravioleta, que sí tiene que ver mucho con lo que vamos a ver más adelante, y otros factores que causan alteraciones anatómicas en los tejidos, por ejemplo, infecciones, reacción isquémica y traumatismos, ¿no? Otros factores que también pueden influir, y que esto está totalmente comprobado, la influencia hormonal. No sabemos que muchas de las enfermedades autoinmunes van a aparecer más en mujeres que en hombres, y más en mujeres que están en edad fértil. Entonces, sí, la relación hormonal sí tiene mucho que ver. Muchas veces igual el predominio entre hombres y mujeres en los extremos de la vida no va a ser tan marcada como en la edad que acabamos de comentar, ¿no? Entonces sí tiene que ver esto de las hormonas. Entonces la fase 2, expansión de síntesis de autoanticuerpos, va a haber falla de depuración, apoptosis, complejos inmunes circulantes, activación de la inmunidad innata por los Toll-like receptors, presentación de autoantígenos y síntesis de autoanticuerpos. Y la fase 3, que va a ser el daño a órganos y las manifestaciones clínicas que vamos a ver más adelante. Algunas que van a ser sistémicas, inflamación local con daño permanente en los tejidos, y generalmente en estas enfermedades encontramos datos de exacerbación y remisión, ¿no? Uno dice, ya se quitó, ya mejoró, pero nuevamente cualquier momento puede volver a reaparecer. Son enfermedades que no tienen nombre, ¿no? Entonces, ya lo que estamos viendo, todo lo que comentamos, el medio ambiente, la genética, los factores ambientales que podrían estar relacionados. Entonces, la inflamación, necrosis, liberación de autoantígenos, transmutación de autoantígenos y todo lo que vamos a ver. Aquí, por ejemplo, este esquema que nos habla del lupus eritematoso, ¿no? Varios factores que estén relacionados y finalmente la enfermedad que vamos a ver. Este cuadro lo vamos a ver constantemente. Vamos a comenzar con el lupus. Entonces van a haber lesiones cutáneas específicas y lesiones cutáneas inespecíficas. Las lesiones cutáneas específicas, de acuerdo a cómo vamos a dividir el lupus, vamos a tener el lupus eritematoso cutáneo agudo, que va a estar relacionado con el lupus sistémico, que lo que podemos encontrar es eritema malar, fotodistribución, puede ser extendido, ¿no? Entonces, lugares donde se expongan al sol. El lupus cutáneo subagudo y el cutáneo crónico, que muchos de estos pueden ser solo manifestaciones en la piel, pero también en algún porcentaje pueden también extenderse a nivel sistémico, ¿no? El lupus cutáneo subagudo vamos a tener una forma que va a ser anular, una forma papuloescamosa, y también tenemos el lupus neonatal. El lupus cutáneo crónico, que vamos a tener lupus discoide, localizado o extendido, hipertrófico, el lupus tumido, la paniculitis lúpica y el lupus en sabañón o pernio, ¿no? Otros que pueden asociarse, el síndrome de las lesiones ampullosas con lupus y el síndrome de Rowell, que van a ser lesiones como en tiro al blanco, como un eritema multiforme, ¿no? Entonces vemos los que están con rojo pueden estar relativamente asociados a enfermedad sistémica, y los de amarillo es generalmente muy poco con enfermedad sistémica, pero vamos a ver más adelante que esto puede ser diferente, ¿no? Y las lesiones cutáneas inespecíficas, todas estas de acá son específicas, inespecíficas, lesiones tipo vasculitis, algo que siempre en el lupus se presenta, la alopecia sin cicatrices, calcinosis, dilatación periundial de los capilares, entonces que ya las vamos a ir comentando más adelante, ¿no? Entonces, estas formas tres principales del lupus cutáneo eritematoso, vamos a tener que el lupus agudo, lo que decíamos, podemos tener el exantema en alas de mariposa, y puede ser que se puede extender a los lugares como nos expongamos al sol. El lupus cutáneo subagudo, si ustedes son observadores, generalmente se van a presentar, casi va a respetar algo de cara, y generalmente en el tórax anterior, los brazos,
y los antebrazos, ¿no? Y el lupus cutáneo crónico, que hemos visto diferentes tipos de manifestaciones, vamos a tener el tumido, que se puede presentar en el tórax anterior, en las mejillas, la paniculitis lúpica en las mejillas, en los hombros y a nivel de los muslos, el lupus discoide, que podemos tener en la cara, a nivel de la piel cabelluda y en los pabellones auriculares, y el lupus sabañón, que se van a encontrar en las extremidades distales, tanto de las manos como de los pies. Entonces, el lupus sistémico es una enfermedad autoinmune sistémica, caracterizada por la presencia de autoanticuerpos, activación del complemento y el depósito de complejos inmunes que van a afectar múltiples órganos, ¿no? La historia se las voy pasando. Esto de las células LE, que muchas veces todavía están dentro de los criterios antiguos del lupus, lo único que significa que es las células fagocíticas van a fagocitar material nuclear, ¿no? Y esto era lo que antes se consideraba algo muy relacionado con el lupus dentro de los estudios de laboratorio, ¿no? Entonces, igual vemos el cambio de la sobrevida en pacientes de lupus antes de que se utilice la cortisona y después de utilizar los esteroides, ¿no? Entonces, el sistémico, la distribución es mundial, más ya habíamos visto en mujeres y más en edad fértil. Entonces, un poco esto ya empieza a equilibrarse en los extremos de la vida, como habíamos comentado. La incidencia por cada 100,000 habitantes es mucho más en nuestra población que, por ejemplo, en personas con un fototipo de piel más claro, afroamericanos 0.7, y las mujeres afroamericanas, vean la relación, casi de 1 a 9, ¿no? En menores de 19 años, igual si se presenta, ya habíamos visto a partir de qué edad, pero también se puede presentar en niños que sean prepúberes, ¿no? Entonces, mucho más en mujeres, y aquí vemos la relación, por ejemplo, de 11 a 15 años, que va a ser la edad en la que más se va a presentar, por ejemplo, en edad pediátrica. Entonces, la patogenia, múltiples factores que habíamos visto al inicio en la introducción de esta clase, factores genéticos, ambientales, que estos van a contribuir a la interrupción de la tolerancia en linfocitos B y T autorreactivos, deficiencia del complemento, polimorfismos en el receptor inhibidor gamma, el interferón alfa, que sí tiene que ver, los toll-like receptors, y este defecto del gen 3X, que lo que se ocupa es de limpiar todo lo que estos autoantígenos que se pueden formar por necrosis, etcétera, ¿no? Entonces, cuando esto se altere, entonces se van a seguir presentando estos autoantígenos. Ya habíamos visto las fases de estas enfermedades. Entonces, en el lupus, falla de la depuración de complejos inmunes, activación de los toll-like receptors con liberación de interferón alfa y presentación de autoantígenos y formación de autoanticuerpos, y el daño tanto a nivel sistémico como local que se va a dar, ¿no? El lupus puede afectar cualquier órgano, obviamente que sí van a haber órganos que son los más afectados, como por ejemplo los riñones, a nivel también del sistema hematológico, que van a ser los más comunes. La hipersensibilidad en lupus tiene todos los tipos de hipersensibilidad. Antes se pensaba que solo era tipo 3. Y los anticuerpos que muchas veces vemos, por ejemplo, contra productos del núcleo, el DNA de doble cadena, una cadena de ribonucleoproteínas, las histonas, contra la coagulación como el anticoagulante lúpico, antiplaquetas y antifosfolípidos. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas que podemos encontrar en lupus eritematoso sistémico es este eritema malar, la fotosensibilidad, que la fotosensibilidad es muy inespecífica, mucha gente lo confunde, que estoy en el sol y me pongo rojo y que eso sea ya parte de fotosensibilidad. No es tan así. Igual se supone que con la fotosensibilidad deberíamos tener algún tipo de manifestación, no sentirnos mal en el sol, no algo más, ¿no? Que no sea el eritema que se puede presentar. Las úlceras orales, que también se pueden presentar, y vemos que otras manifestaciones que se pueden dar, aunque no sean de lupus eritematoso sistémico, sino más bien de lupus eritematoso cutáneo crónico, está el lupus discoide, y otras alteraciones, como habíamos visto, inespecíficas, como alopecia y lívido reticulares, ¿no? Entonces aquí vemos como fotosensibilidad, eritema malar,
Y también no solo ver esto, ¿no? Sino también que tenemos que considerar si nuestro paciente tiene algún tipo de artritis. Ya vamos a ver los criterios que seguramente para muchos de ustedes va a ser solo recordarlos. Entonces, migratoria de corta duración, vasculitis, el fenómeno de Raynaud que se puede presentar. Entonces, aquí vemos diferentes tipos de vasculitis que se pueden dar, las alteraciones a nivel de la boca, las úlceras orales, a nivel cardíaco, derrames, pericarditis, miocarditis, endocarditis de Lehmann-Sachs, aterosclerosis y dislipidemias que también se pueden presentar. A nivel pleuropulmonar, una pleuritis, derrame pleural, neumonitis, hemorragia pulmonar y gastrointestinal, diferentes manifestaciones de este reflujo, enteropatía, pancreatitis, hepatitis autoinmune, ¿no? Entonces, en el neurolupus también manifestaciones a nivel neurológico, psicosis, cambios de conducta, deterioro cognitivo, depresión, delirio, ansiedad y estados esquizofrénicos. Y las manifestaciones renales que se pueden dar en el 75% de los pacientes, ya generalmente cuando vemos un examen de orina que tenga proteinuria y hematuria, lo primero que se nos viene a nuestra cabeza es si nuestro paciente tendrá lupus. Esta va a ser mucho más agresivo en los niños, el síndrome antifosfolípido con otras manifestaciones como lívidos reticulares, trombocitopenia, anemia hemolítica, fenómenos trombóticos y anticardiolipinas que sean positivas. Y síntomas sistémicos como fiebre, fatiga, artralgias y pérdida de peso, ¿no? Estos criterios que ya los conocen de la Academia Americana de Reumatología, vamos a ver otros criterios también. Vemos que muchas están relacionadas con la piel, el eritema malar, fijo, plano, elevado, que respeta surcos vasogenianos, la lesión discoide, que son placas eritematosas con escama adherente, hiperkeratosis y tapones foliculares. Las lesiones pueden dejar cicatrices atróficas, la fotosensibilidad, exantema secundario de exposición solar y las úlceras que ya habíamos visto que van a ser indoloras. Otras manifestaciones desde artritis, serositis, afectación renal, afectación neurológica, alteración hematológica, alteraciones inmunológicas, aquí están las horas LE, y solo por sí los anticuerpos antinucleares que sean positivos, ¿no? Entonces, lo que les decía aquí en la afectación renal, que ya vemos proteinuria, hematuria, entonces ya pensamos que puede ser de lupus. Se necesitan más de 4 criterios para que tengamos el lupus. Entonces, vamos a ver esta ni tan nueva clasificación que es del SLIC, que revisó y validó estos criterios del Colegio Americano de Reumatología con el fin de mejorar la relevancia clínica de esto. Y vemos que hay algunas diferencias, ¿no? Entonces, ellos hablan de un lupus cutáneo agudo con eritema malar, lupus buloso, necrólisis epidérmica tóxica tipo light, el lupus agudo que también puede estar dentro de estas, erupción macular, maculopapular lúpica, fotosensibilidad, el lupus cutáneo crónico que tenemos las diferentes variantes que habíamos visto, y las úlceras orales o nasofaringias, aquí solo nos hablan de úlceras orales, la alopecia no cicatricial que es muy frecuente en esto de lupus, igual los demás serositis, artritis, enfermedad renal, con proteinuria persistente, cilindros celulares, enfermedad neurológica, y lo que a veces hacen crítica que se toma como cada uno de los criterios, como cada criterio, las alteraciones hematológicas, ¿no? Aquí a que encontremos algunas de estas, y aquí se toma como un solo criterio la anemia hemolítica, la leucopenia, la linfopenia le bajan a 1000 y la trombocitopenia menor de 100,000. Y criterios inmunológicos que también nos hablan aquí del complemento, que en estos de acá, en los anteriores de la Academia Americana de Reumatología, no nos hablaban de estos criterios, ¿no? Los estudios que vamos a hacer, anticuerpos antinucleares, DNA nativo, que es para ver cómo está nuestro riñón, anti-SM que se relaciona con las manifestaciones neurológicas, ¿no? Cómo se ven los anticuerpos antinucleares y los productos del núcleo, ¿no? Esa ROILA, que se va a ver mucho en el lupus subagudo, por ejemplo, ribonucleoproteínas con enfermedad mixta del tejido conectivo, el CL70 que se relaciona con la esclerodermia, el PO1 con la dermatomiositis, ¿no? Denme un minuto más
y ya vamos a terminar para que vayan a su otra clase. Entonces, la toma de decisiones de acuerdo, acuérdense que los anticuerpos antinucleares positivos, hay personas que están totalmente sanas y lo pueden tener, y esos van apareciendo mayormente con la edad, ¿no? Los tipos que vamos a tener los anticuerpos antinucleares, con qué se puede relacionar, y el seguimiento que vamos a dar a nuestros pacientes. La célula se lee y lo que se va a ver a nivel histopatológico, ¿no? Atrofia, esponquiosis, degeneración de tapón córneo, extravasación de eritrocitos y la vasculitis, y el tratamiento que se da hasta en algunos casos el trasplante de células de la médula ósea, los anticuerpos monoclonales y los nuevos biofármacos para el lupus eritematoso sistémico. Yo creo que me quedo aquí en lupus inducido por medicamentos para que vayan a su otra clase. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Entonces nos veríamos el viernes, espero entre las 11:30 y 12, para que completemos su clase. Y ya les digo, no sé por qué hoy no vinieron a clases, o no vinieron a su práctica, no lo entiendo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? No, doctor, de mi parte todo está bien. Entonces nos vemos el viernes, ¿no? Y los que les toca rotar, nos vemos en esta semana. Entonces hasta el viernes. Ay, del examen ya lo platicamos en esta semana, ¿no? Si va a ser el mismo viernes o vemos cómo lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Pero para que ya vayan estudiando, ¿no? Sí, pero tendría que arreglarlo pues con la facultad, con el doctor Escalera, para que le den un aula. Sí, yo le mando mensaje para que pueda hacer, por ejemplo, el viernes, podría ser a las 2:30, es media hora, no van a tardar mucho. Y también que me avises de la disponibilidad de su horario, ¿no? Si ustedes podrían de 2:30 a 3, por ejemplo. ¿De acuerdo? Sí, doc. Sí, creo de 2:30 a 3 ya lo arreglé y sí se puede. Está bien.